Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos una vez más en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir confiadamente al trono de la gracia, dice tu palabra, confiados en que tus oídos están atentos a nuestras peticiones, Señor. El día de hoy, Señor, hemos venido aquí a este lugar todos juntos y en armonía, Señor, porque queremos buscarte, porque queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos darte a ti honor y gloria, Padre. Ese es el motivo por el cual estamos aquí. Espíritu Santo, te pedimos que tú toques nuestros corazones, abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor, y que se quede ahí, Señor, que nuestro corazón sea buena tierra para que tu palabra sea sembrada. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos, muy bien. Bueno, pues el día de hoy yo traigo mucho en mi corazón hablar sobre la palabra de Dios. Estamos comenzando una nueva serie en los grupos Conexión de Mujeres y yo hice una pregunta y les dije de cuántos libros se compone la Biblia, otra pregunta en qué periodo se escribió la Biblia y pues muy pocas personas supieron contestarlo. Y yo digo, ¿en qué está basada nuestra fe si no conocemos nuestra palabra de Dios? Y por eso se me hace muy importante hablar lo que es la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos dice. Y quiero comenzar con Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, si me lo ponen por favor en la NBI, no sé si tengamos la NBI, sí, creo que sí, pero yo se los voy a leer en la NBI, dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y una de las cosas, dos cosas aquí que quiero subrayar, dice, la palabra que ustedes están escuchando, dice, no es palabra humana. Y tenemos que estar bien conscientes que tú, al abrir una Biblia o al leer una Biblia en tu celular, en tu computadora, tú estás escuchando la palabra de Dios. Luego de repente mucha gente, hasta mismos creyentes, nos llegamos a preguntar, bueno, ¿y quién escribió la Biblia? Y bueno, que no son seres humanos como nosotros, pero la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Sí la escribieron hombres, lógicamente, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ustedes, no sé cuántos sepan la historia, cuando Moisés subió al monte Sinaí, porque él vio una zarza que se quemaba y no entendía qué estaba pasando porque dice, no se termina de quemar nunca, sigue prendida, y subió a ver qué estaba pasando. Y escuchó la voz de Dios. Escuchó la palabra de Dios y estando Moisés en la presencia de Dios le dijo, escribe estas palabras para que tú vayas y se las des al pueblo. Cuando Moisés subió para que Dios le diera los 10 mandamientos, no nada más le dio los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos estaban escritos en tabla, pero dice la Biblia que Moisés estuvo durante 40 días y 40 noches delante de la presencia de Dios hablando. Dice que no comió ni bebió. Estuvo en ayuno todo ese tiempo. No necesitaba la comida física porque estaba delante de la presencia de Dios. Y ustedes pueden leer el libro de Números y pueden leer el libro de Levíticos, todas las leyes que Dios le dio a Moisés. Y son las leyes que Moisés escribió para que el pueblo de Israel tuviera todas esas leyes. Pero luego de repente yo veo que luego hay gente que tiene muchos años viniendo a la iglesia y muchos años congregándose, pero no sabe mucho de la palabra de Dios. Y por eso yo vi una necesidad en que entendamos en qué está basada nuestra fe, en qué está fundamentada nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en algo.
Yo me acuerdo de maestros de matemáticas que llegaban y ponían una fórmula y decían, esta fórmula ustedes la creen por dogma de fe. O sea, porque yo la escribí, ustedes crean que es real y que no me la inventé, pero ustedes créanla. Porque no nos querían demostrar de dónde había salido esa fórmula. Y tomaban esa palabra dogma de fe como que la fe es ciega, como que la fe es para tontos, como que la fe tú nada más créelo y punto. Y no, nuestra fe tiene que estar fundamentada en algo. Por eso cuando Dios le está diciendo a la humanidad, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. No es nada más créelo porque yo te lo digo. Y Dios tiene manera de ser tangible en nosotros y no nada más nos llevamos por una fe ciega. Entonces, aquí nos está diciendo que la palabra de Dios, dice, la palabra que nosotros les damos es palabra de Dios y dice, y es palabra la cual actúa en ustedes. Ese es el siguiente punto que tenemos que entender. La palabra de Dios actúa en nosotros, no es algo como un libro cualquiera, que tú lees un libro y dices, ay, qué bonito estuvo, qué padre estuvo el libro, y ya, no hizo ningún efecto en ti. La palabra de Dios hace efecto en nosotros. Quiero que veamos Primera de Pedro, capítulo 10, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11. Primera de Pedro 1, 10 y 11 dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca del sufrimiento de Cristo y de las glorias que vendrían después de esto. Pero aquí está diciendo, los profetas investigaron acerca de esta salvación y dice, y también, y cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu, y si se fijan, Espíritu está escrito con mayúscula y todavía sienta de Cristo. Estaba en ellos. Y ellos escribían acerca de esta salvación que nosotros íbamos a recibir. Los profetas estaban hablando de Jesús y dice aquí dice la palabra que les hablaron a los profetas, dice que estaba reservada para ustedes, para todos nosotros. Entonces, los profetas hablaban no por lo que ellos pensaban, no por lo que ellos creían. Aparte de que investigaban, el Espíritu de Dios les daba revelación. Nosotros tenemos en el libro de los Hechos una anécdota cuando dice que Felipe, el evangelista, iba por el camino y dice que iba un eunuco en su carruaje y iba leyendo el libro de Isaías. Entonces Felipe se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y este eunuco le dijo, pues es que si no tengo quien me explique, ¿cómo le voy a entender? Y dice que Felipe se subió con él y le explicó lo que él estaba tratando de entender en el libro de Isaías. Y le explicó la palabra de Dios y dice que inmediatamente cayó en su corazón y le dijo, yo me quiero bautizar. ¿Qué impide que me bautice? Y Felipe le dijo, nada, aquí hay agua, vamos a pararnos. Se pararon, dice que lo bautizó y en el momento que el eunuco salió del agua, volteó y ya no encontró a Felipe, porque Felipe fue transpuesto. Pero se fijan ustedes, cuando la palabra de Dios se habla, el efecto que hace en las personas. Ahora, ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Decía aquí el eunuco. ¿Cómo queremos que haya un cambio en esta ciudad de Aguascalientes o que haya un cambio en nuestro país
si lo único que cambia a las personas es la palabra de Dios? Lo único que cambia a las personas es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo. Nadie puede convencer al mundo de pecado. Solamente el Espíritu Santo convence de pecado. Y yo le doy gracias a Dios por aquellas personas que quieren hacer cambios en nuestra sociedad y que tienen esas ganas y que dicen, yo no quiero que la sociedad continúe de esa manera. Y qué bueno. Pero es difícil. Es difícil que un ladrón deje de robar, nada más porque le dicen que está mal. Y porque lo amenazan que lo van a meter a la cárcel. ¿Cuánta gente no entra y sale de la cárcel muchas veces? Porque no hay un cambio. Es muy difícil que una persona deje de mentir. Es muy difícil que una persona deje un vicio. Es muy difícil transformar a la sociedad si esta sociedad no tiene un cambio en su corazón. Una vez estábamos orando aquí, ha querido muchas veces meterse a este lugar y robar. Y una de las veces pues yo oré, Señor, la única manera, seguramente esa persona que ha insistido e insistido, la única manera que deje de insistir es que tú toques su corazón. Es que alguien le hable la palabra de Dios, es que alguien lleve la presencia de Dios a esa persona y haya un cambio, porque es cuando entonces dejamos de hacer lo que no es correcto. Pero ¿cómo va esa sociedad a entender o cómo va esa sociedad a conocer a Jesucristo si nosotros no conocemos la palabra, no nos llenamos de la palabra de Dios y no vamos a predicarla? A veces lo único que nosotros queremos hacer es llevarlo a la iglesia y decirle, ven para que te prediquen, ven para que oren por ti, pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu parte? ¿Qué estás haciendo en este reino de los cielos? Ay, no, es que yo no sé. Pues por eso nos dejó la palabra de Dios. La palabra de Dios se divide en 2 testamentos. ¿Qué es un testamento? Algo que alguien, una carta donde está estipulado, un papel donde está estipulado lo que se te heredó. Pero si tú nunca abres el testamento, si tú nunca lo lees, tú no te vas a dar cuenta de lo que te corresponde. Y a veces vamos a estar sufriendo penalidades, vamos a estar sufriendo, la palabra de Dios dice que por su llaga hemos sido curados. La palabra de Dios dice que Dios nos da en abundancia, dice que Él nos da medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dice, Dios dará en su regazo para el que le pide. Pero si tú no sabes que te corresponden esas bendiciones, ¿cómo las vas a pedir? ¿Cómo vas a compartir la palabra de Dios si tú no la conoces? Es necesario que en nosotros haya una necesidad de conocer la palabra de Dios. Hay una parte en Pedro donde también dice que estemos preparados para poder presentar defensa de nuestra fe. ¿Qué tan preparado estás para presentar defensa de tu fe? Que alguien te diga, a ver, ¿por qué? ¿En dónde dice? ¿Qué tan preparado te sientes? Es por eso que yo veo la necesidad de instarlos, de animarlos a que busquen la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de poder. Podemos ver, por favor, Hebreos 4:12. Dice, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios está viva. Por eso cuando nosotros leemos o escuchamos la palabra de Dios, a veces pensamos que alguien le dijo al pastor o alguien le dijo que estaba a la persona que está dando la plática, no, ya le fueron con el chisme, ya le contaron lo que está pasando en mi casa, porque sentimos que la palabra de Dios nos está tocando. Y no es que alguien haya ido y le haya dicho, es Dios. Un solo versículo nos puede dar de comer a todos.
A unos de una manera, a otros de otra. ¿Por qué? Porque dice que es viva, es eficaz, y dice, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra y discierne los pensamientos. La palabra de Dios, porque es Dios mismo, sabe lo que estamos pensando, sabe lo que estamos sintiendo. Esta palabra, este libro, o como tú lo quieras ver, está vivo. No es un libro cualquiera. En el momento que tú lees la palabra de Dios, tú vas a recibir alimento. En el momento que tú lees la palabra de Dios, Dios te va a hablar. Por eso es tan importante que nos metamos, porque aquí dice, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En otra parte de la Biblia dice que cuando nosotros vemos su palabra es como un espejo, donde nosotros nos reflejamos y nos damos cuenta cómo estamos. Si nunca te ves al espejo, ¿cómo vas a salir de tu casa? Imagínate. Si nunca te vieras en un espejo, pues ni cuenta te das si ya te salió la arruga, si te salió una mancha, si sales todo despeinado. Tú no te vas a dar cuenta de tu condición. Pero en el momento que tú te ves en el espejo, te das cuenta cómo estás. Esa es la palabra de Dios. Tristemente, nos vemos todos los días en un espejo para ver este cuerpo físico. Pero ¿ya te diste cuenta cómo está tu espíritu? ¿Has visto tu espíritu en el espejo de la palabra? ¿Te has dado cuenta si se está envejeciendo, si se está enflacando, si se está engordando, si está rejuveneciendo? Dice la palabra de Dios que su palabra nos rejuvenece. Dice que este cuerpo se va envejeciendo, pero el espíritu se va renovando día con día, y a mí eso me encanta. Que nos rejuvenecemos por medio de la palabra de Dios. Y no estoy hablando de lo físico, estoy hablando de lo espiritual. Entendemos que la palabra de Dios tiene poder, porque Dios dijo en Génesis 1:3 que haya luz y hubo luz. Decía que el agua de animales que vivan en el agua, y nada más lo decía. Si ustedes leen el libro de Génesis, solamente su palabra daba vida. Su palabra, la palabra de Dios tiene poder. Él dijo. En el libro de los Hechos tenemos, en uno de los evangelios, donde un hombre va y le dice, tengo a un sirviente enfermo en mi casa, pero no necesito que vayas. Solamente di la palabra y se va a hacer. Y Jesús se sorprende de la fe que tenía este hombre. Pero este hombre sabía, su palabra tiene vida. Su palabra tiene poder. Yo no sé tú, pero yo cuando veo estas cosas, yo quisiera llenarme de la palabra de Dios. Yo quisiera que la Biblia completa estuviera en mi memoria, para poder tener esa vida y tener ese poder que Dios nos da. La palabra de Dios produce efectos profundos. En Hechos 19:20 dice, encontramos registro poderoso del movimiento del Espíritu Santo. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Aquí nos está dando una palabra, dice con poder arrollador. Yo por eso puedo ver, me puedo imaginar la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, que era algo tremendo. ¿Por qué? Porque la gente creía en la palabra, porque la gente creía en las obras que había hecho Jesús, y dice que incluso sacaban a los enfermos para que a ver si la sombra de Pedro los tocaba, y con eso eran sanados. Pero esa fe tenían. Ahora oramos y con desconfianza, no, pues a ver si Dios quiere. No, pues quién sabe si Dios quiera, pero por si acaso, y tenemos nuestra velita prendida aparte, ¿verdad? Por si acaso. Por si no resulta lo que dice la Biblia, pues aquí ya tengo otra forma de solucionar mis problemas. Y no tenemos esa fe que tenían los primeros creyentes.
de tal manera, dicen que ellos vendían y regalaban todo porque entendían, este mundo se va a terminar y lo que tenemos es eterno. La palabra de Dios dice que se movía con un poder arrollador. En Romanos 1:16 dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen, de los judíos primeramente y también a los que no son judíos. Dice que es poder de Dios. La palabra de Dios es poder. ¿Cómo es posible que tengamos al alcance ese poder y no le hagamos caso? Y que a veces tenemos ahí nuestras Biblias bien guardaditas, todas empolvadas, porque nunca se sacan, porque nunca las leemos. Tristemente, ahora con esta tecnología, siento que los creyentes han retrocedido. ¿Por qué? Porque se conforman con que se las pongan ahí en la pantalla y ni siquiera saben abrir una Biblia. Necesitamos buscar con ansiedad la palabra de Dios. A mí me encanta uno de los salmos que dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. O sea, vemos aquí al salmista como decía, así clama mi alma. ¿Tú has visto algún bebecito de perrito, de lo que sea? Ahorita no podemos ver ciervos tan al alcance de la mano como aquella época, pero tú puedes ver un gatito o un perrito recién nacido, cómo lloran cuando no les han dado de comer. Así dice, así clama mi alma por ti, oh Dios. De esa manera tengo sed de ti. Cuando nosotros tengamos esa sed dentro de nosotros es cuando vamos a ir y buscar la palabra. ¿Y cómo vamos a tener esa necesidad si no reconocemos nuestra condición? Necesitamos reconocer esa condición. Yo les decía que al cuerpo lo puedes ver y lo alimentas mínimo 3 veces al día, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, es que si no me levanto y desayuno pronto hasta la cabeza me duele, ¿verdad? Porque el cuerpo te exige. Pero si tú pudieras ver tu espíritu, ¿cómo está de alimentado tu espíritu? Nos preocupamos, como les digo, por alimentar el cuerpo, pero no alimentamos nuestro espíritu y a lo mejor nuestro espíritu se está muriendo porque lo estamos dejando anoréxico. ¿Qué le pasaría a tu cuerpo si nada más comieras una vez los domingos en la mañana? Cada domingo nada más te alimentas, ¿cómo estaría tu cuerpo? Mal. Si tú te alimentas nada más cada domingo, imagínate cómo está tu espíritu. Necesitas todos los días. A mí me sorprende muchísimo a Jesús cuando una vez llegaron a una aldea, dice, y entonces era la hora de la comida y Jesús les dijo, pues vayan al pueblo a conseguir comida. Y él se quedó ahí y fue cuando habló con la mujer samaritana y estuvo compartiéndole a la mujer samaritana. Y ella fue a decirles que había encontrado a Jesús y que le había dicho todo lo que era su vida y se fue. Pero llegan los discípulos con la comida y le dicen, aquí te traemos de comer. Y Jesús le dijo, no, gracias, yo ya no tengo hambre. Pues, ¿quién le dio de comer? ¿Quién te trajo? Le preguntaron. Y él dijo, no, es que mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y ni siquiera tuvo necesidad de comer. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, cuando estás tan conectado con la presencia de Dios, yo por eso puedo entender que Moisés en 40 días no haya tenido necesidad de comer, porque estaba en la presencia de Dios. Y a mí me sorprende que como los que trabajamos aquí de 8 a 5 de la tarde salimos y todavía con pila. Y vámonos a la casa de no sé quién, o vamos a hacer esto. Yo digo, ¿por qué no llegamos todos cansados? Yo digo, porque es la palabra de Dios la que nos sostiene, la que nos sustenta, la que
pues no, ni nos da el cansancio. Y me encanta eso. Antes cuando íbamos y veníamos de Guadalajara, aparte de todo el rollo que nos aventábamos aquí, todavía llegamos a las 7 de la noche a Guadalajara a tener una reunión allá. Íbamos terminando 10, 11 de la noche que se iba la gente y nosotros todavía con pila. Y al otro día te vas a trabajar y no sientes el cansancio. Porque la palabra de Dios te sustenta, porque la palabra de Dios te ayuda. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Isaías 55:11 dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Eso es lo que dice Dios. No tengas miedo de compartirle la palabra a alguien. Y si no cree, y si no se sana, y si oro y no pasa nada, tú di la palabra de Dios y dice que va a ser la obra para la cual fue hecha. Tú comparte la palabra. Pero necesitamos, si tú quieres cambios en tu familia, necesitan tus hijos, necesitan tus padres, necesitan tus hermanos escuchar la palabra de Dios. Si necesitamos cambios en la sociedad necesita escuchar la palabra de Dios. No hay forma de hacer cambios. No estoy en contra de nada, pero lo único que yo sé es que ningún sistema político, ninguna situación va a hacer cambios en la sociedad si no tenemos un cambio en nuestro corazón. Nosotros necesitamos cambiar nuestros corazones. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es digna de confianza. Dice el libro de Números 23:19, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que Él dice? Claro que sí, Dios no es hombre, dice la Reina Valera, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. Claro que sí. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto de bendición desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, a quien no cambia ni se mueve como las sombras. Dios no cambia. Él dio promesas, Él dijo y todo lo que se dice se va a hacer. Es necesario que nosotros entendamos que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios la tenemos aquí. Dice que no tengamos por tardanza sus palabras. Tenemos un gran tesoro del cual podemos echar mano para muchísimas cosas. No podemos ir por la vida dando tumbos como si fuéramos ciegos con necesidades, porque tenemos este testamento. Abre tu testamento. Lee el testamento que Dios ha dejado para ti y aprópiate de las bendiciones. No podemos ir por el mundo pensando que vamos caminando solos. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. No estamos solos, Dios siempre está con nosotros. Él dice, por su llaga hemos sido curados. Declara sanidad en tu vida en el nombre de Jesús. Declara la palabra en tu vida. Dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y si tú tienes necesidad, declara la palabra de Dios. Él dice que va a dar en abundancia. Al que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Tenemos infinidad de promesas. Dice Él, abre tu boca que yo la llenaré y te saciaré. Todo lo que tú tengas de necesidad, encuentras la respuesta en la palabra de Dios. Pero tampoco queremos quedarnos nada más nosotros con este tesoro, con esta bendición.
Es necesario que los que están a tu alrededor conozcan lo que Dios tiene para ellos. Es necesario que esta palabra también en nosotros haga cambios. Dice que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y si Dios te muestra algo, sé obediente y haz los cambios que tengamos que hacer para que la palabra de Dios siga fluyendo y siga actuando en nosotros. Yo te invito, amigo, hermano, a que dispongas tu corazón y te propongas todos los días alimentar tu espíritu. La palabra de Dios dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Al cuerpo lo alimentamos todos los días. El alma se alimenta de los afectos, de las emociones, pero el espíritu solamente la palabra de Dios puede alimentarlo. La presencia de Dios y la palabra de Dios y Dios son uno mismo. En el momento en que tú lees tu palabra, tú estás conversando con Dios. Dice que meditemos de día y de noche, Josué 1:8. Dice, mira, te mando que, ¿me la puedes poner? Dice, bueno, en Reina Valera, yo me lo sé, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se aparte de tu boca. En otra parte, ahí mismo en Josué dice, estas palabras las escribirás en tu corazón, las pondrás en tu frente, las pondrás en tu brazo, las escribirás en el dintel de tu puerta, se las repetirás a tus hijos de día, de noche, cuando vayas por el camino. Siempre la palabra de Dios, porque Dios sabía y sabe que por medio de su palabra recibimos vida, recibimos poder, recibimos sanidad, recibimos bendición. Todas las necesidades de nosotros como seres humanos las vamos a suplir con la palabra de Dios. Enamórate de la palabra de Dios. Estamos a punto de empezar los nuevos propósitos en enero. Que tu propósito sea leer completamente toda la Biblia. Yo no sé cuántos hay aquí que hayan leído ya su Biblia completita. Porque luego nada más nos enfocamos en los Salmos, en los Proverbios, Nuevo Testamento. Pero si nosotros no leemos el Antiguo Testamento, es muy difícil entender el Nuevo. Y viceversa. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos y le pedimos a Dios que nos ponga esa necesidad? A lo mejor tú piensas y dices, es que yo nunca he tenido necesidad como ese salmo, a ese grado de clamar y decir tengo sed. Pero a lo mejor es tiempo de decirle, Señor, pon esa sed en mí, esa sed que yo la sienta en mi ser, porque solamente de esa manera, Señor, voy a estar apegada a ti. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los retoños, pero un retoño cortado de la vid se muere y no puede hacer nada. Necesitamos estar apegados a Dios para no morir. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque reconocemos que tenemos esta gran necesidad de alimento espiritual. Tenemos esta gran necesidad, Señor, de entender quién eres tú, por qué estoy aquí, cuál es mi futuro, cómo vivir en mi presente. Tu palabra dice que tú eres el pan de vida. Padre, queremos comer ese pan,
Queremos, Señor, tu palabra dentro de nosotros para que podamos dar fruto conforme a tu voluntad. El día de hoy tenemos Santa Cena y yo quisiera que oremos y que tomemos este pan. Como Jesús dijo, este es mi cuerpo, que hoy será partido por ustedes y necesitan comer mi cuerpo. Hagan esto cada vez que tengan memoria de mí, y hoy queremos hacer memoria, Señor, de ese sacrificio. Queremos conmemorar, Señor, y darte gracias, porque tú fuiste a la cruz a pagar por nuestros pecados, porque tú fuiste a la cruz, Señor, a morir, porque tú dijiste que la paga del pecado es la muerte, y para que nosotros no muriéramos fuiste tú en nuestro lugar, porque nosotros teníamos que pagar. Pero tú fuiste el Cordero inmolado, el que pagó con su vida nuestros pecados. Te damos gracias en el nombre de Jesús y podemos comer el pan. Dice que asimismo también Él tomó la copa y dio gracias y les dijo: esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y era necesario que esa sangre fuera derramada. Y para que no fuera derramada la nuestra, derramó la sangre del Cordero perfecto, la sangre de Jesús. Y dice: cada vez que beban esa copa, recuerden lo que yo hice por ustedes. Padre, te damos gracias por esa sangre que fue derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados, y se tuvo que cumplir con lo que el Padre pedía, pero fue su Hijo el que derramó la sangre, fue su Hijo el que fue muerto en nuestro lugar. Gracias, Jesús, por tu obediencia, porque fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bebamos de la copa. Te damos gracias, Señor, porque todo esto lo hemos aprendido por tu palabra. Gracias por haber dejado ese testamento para nosotros, donde encontramos vida, donde encontramos reposo, donde encontramos paz, donde podemos descansar y donde podemos conocerte. Porque por medio de tu palabra, Señor, podemos conocer toda tu obra, podemos conocer tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.